Si lo que buscas es potencia, esto es lo que necesitas. El generador inverter más potente del mercado. Revisemos qué trae y hagamos algunas pruebas para ver qué tal responde. ¿Qué cosas incluye el generador? Está el manual de usuario, también el control remoto, estas herramientas para poder sacar las tapas laterales, como también la bujía, dos de estos enchufes para poder hacer las conexiones a las salidas de 16 amperes, este conector también para la salida de 32 amperes junto con este cable, y por último este cable que es para utilizar la salida de 12 voltios. Este generador es realmente monstruoso, es el Tomahawk modelo TG9000i. Tiene 8500 watts para dar arranques a los artefactos, y cuando ya están en funcionamiento genera hasta 7500 watts. Este es un dado de 8 milímetros. La batería viene con sus cables conectados de forma correcta en los bornes. Sin embargo, deben conectar esta conexión rápida. No puedo hacerlo ahora porque tengo el teléfono en mi mano, pero créanme que van conectados. Y al otro lado del generador dentro de los accesorios que incluye viene este embudo con esta manguera, y el aceite que utiliza es 10W30 sintético. La recomendación del fabricante cuando están echando aceite es que llegue a la segunda línea del tornillo. Entró justo la cantidad de 1 litro, así que ahora cuando medí con la varilla marcó en el máximo. A la vez muy importante también que cuando estén echando el aceite, que la superficie esté nivelada. El estanque tiene una capacidad de 26 litros y utiliza combustible de 87 octanos como mínimo. En el caso de Chile es 93. En el panel de control encontramos el display digital donde muestra las horas, el voltaje, la carga, la luz de encendido cuando está sobrecargado y también cuando el aceite está bajo. El switch de encendido para abrir paso al combustible. Está el botón de encendido, también aquí para cargar por USB, también para 12 volts. Botón de reset, aquí tienen para 16 amperes cada uno, y este para mayor potencia, que es de 32 amperes. También se puede conectar en paralelo. Y aquí el botón de switch para activar el ralentí en el caso de que se quiera hacer un menor gasto de combustible, donde se requiera menos potencia del generador, se puede activar.
darle arranque con el control remoto desde lejos. La recomendación del fabricante es que las primeras 5 horas de uso del generador no se le exija más del 50% de su capacidad de potencia. Por lo tanto, la primera prueba que voy a hacer es con estos calefactores, que esté en su máxima potencia de 1500 watts, este es de 1950, y este secador de pelo que es de 1600 watts. Y luego voy a soldar, esta es una soldadora de 120 amperes que requiere de 4100 watts. Así que ahora comencemos con este primer grupo. La recomendación para todo generador antes de encenderlo es tener todos los artefactos eléctricos desconectados. Se enciende primero y una vez que el motor ya se estabilice, ahí recién se conecta. Ahora el audio va a cambiar un poco cuando estoy hablando porque desconecté el micrófono. De ese modo sienten el sonido del motor cuando comience a trabajar más según la exigencia de estos artefactos. Quedé muy conforme con el generador. Después de lo que sucedió en el invierno, la idea es poder tener con qué abastecer todas las necesidades que tiene una casa. Eh, Entre otras cosas también que se facilite la posibilidad de poder encenderlo, porque el generador que tenía primero no daba abasto para todos los artefactos que utilizo, porque yo aquí en la casa hasta el agua la tengo con una bomba que funciona con electricidad. Entonces, en el caso de que yo también no estuviera en la casa, que mi señora tenga esa posibilidad de poder encenderlo, y este generador te da esa posibilidad de poder hacerlo con un control remoto sin tener que tener contacto directo con él. Es tanta la potencia que tiene este generador que incluso estos drones agrícolas, como por ejemplo el T25, este generador tiene la posibilidad de poder cargarlo. Así que realmente quedé muy conforme. Le agradezco a todas las personas que han llegado al canal, que han confiado en la opinión que puedo dar en relación a los productos, principalmente en los de jardinería, en todas las opiniones que han dejado, en los comentarios, los que le han dado me gusta a los videos, también los que se han suscrito. Así que los invito a todos a seguir participando, a enviar sus preguntas también, a ver si yo puedo cooperarle en algo, poder ayudarle a resolver algunas dudas que puedan tener. Así que nos estamos viendo en otra oportunidad. Que esté muy bien. Chao, chao.